Hola amigos, ¿qué tal están? Un gusto que estén aquí otra vez en su canal. Bienvenidos a otro video y vamos a hablar otra vez acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estábamos tocando todo lo relativo al Señor Jesucristo, ¿no? Como Jesucristo bajó del cielo, se despojó de su divinidad, dejó su parte divina, siguió siendo Dios, pero no usó su naturaleza ni su poder de Dios para vivir como hombre, sino que vivió como tú y como yo, vivió como hombre, con la naturaleza de Adán, es decir, con una naturaleza pura, santa, pero capaz de ceder a la tentación, así como Adán cedió a la tentación de Satanás. Así Jesús fue tentado en todo, como nosotros somos tentados en todo, solamente que 1000 veces o miles de veces más fuerte que nosotros, de lo que nosotros podemos ser tentados, de acuerdo a su divinidad y de acuerdo a su estatura, su estatura no literal, sino su estatura, su posición y su estatura divinas interiormente, ¿no? Es decir, Jesús es mucho más alto que los cielos, ¿no? Entonces, Jesús fue tentado a su nivel, ¿no? En la humanidad que él tomó, él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice Hebreos, pero sin pecado, ¿no? Entonces se asemejaba a nosotros, era semejante a nosotros, no era idéntico a nosotros, pero era semejante a nosotros, semejante en el sentido de que él fue tentado más que nosotros, con más fuerza que lo que nosotros somos tentados, pero se asemeja porque también nosotros somos tentados al máximo, de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestra posición y a nuestra estatura espiritual, somos tentados, y él lo fue en su posición, capaz de ceder a la tentación, y fue probado al límite y al máximo, así como nosotros somos probados al límite y al máximo, y así como Adán fue probado al límite y al máximo. Solo que Adán falló, fracasó cuando fue probado al límite y al máximo, fracasó, pecó, pero Jesús no. Jesús fue probado al límite y al máximo muchas ocasiones, y en ninguna de ellas se dio a la tentación ni pecó. Él es perfecto y fue perfecto, ¿no? Sintió muchos deseos de pecar y sin embargo no cedió a esos deseos y se mantuvo firme, de parte de la lealtad a la ley de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿No? Podríamos decir, y la Biblia lo define como la transgresión de la ley de Dios. Dice el apóstol Juan, ¿no? En sus epístolas del Nuevo Testamento, es la transgresión de la ley de Dios, y el apóstol Pablo da varias definiciones, ¿no? Todo lo que no viene de fe es pecado, dice el apóstol Pablo, y así podríamos enumerar varias definiciones de pecado, ¿no? Conforme por ejemplo, al vocabulario hebreo, que significan, a veces significan errar al blanco, por ignorancia, o ya sea iniquidad a mano alzada, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de pecado, pero todas en común y tienen la misma particularidad, el mismo patrón, que es eh, satisfacer al yo, complacer al yo, complacer a la complacencia propia, ¿no? Ya sea de los apetitos, del ego, de diferentes cosas, ¿no? Y Satanás se aprovecha de esas inclinaciones naturales que tenemos de nuestro corazón humano y nos tienta en esas partes flacas que tenemos, ¿no? En esas debilidades que tenemos. Satanás nos tienta allí, y entonces es más factible que caigamos a la tentación, que si no tuviésemos esas inclinaciones naturales. Si Adán, que no tenía inclinaciones a pecar, lo hizo caer, cuanto más a la humanidad caída, que ya está caída, que no es como Adán en el paraíso, sino que ya tiene tendencias al mal. Satanás aprovecha de esas tendencias y las explota al máximo para hacernos caer en tentación todo el tiempo, ¿no? Y entonces es una vida de constante lucha, de continuo guerreo contra el yo. Y Jesús experimentó esta guerra contra el yo continuamente, ya que Jesús no tenía tendencias al mal. El diablo lo pudo tentar 1000 veces más fuerte que lo que nosotros nos puede tentar a nosotros, ¿no? Es decir, debido a que nosotros ya somos tendentes al mal, pues el diablo nos tienta, y es fácil que nosotros caigamos. Pero debido a que Jesús no tenía tendencias al mal, o probablemente no tenía tendencias al mal,
es lo que me inclino yo más a creer, y esto ya tiene que ver con cristología y con si tenía tendencias al mal o no. Yo quiero inclinarme a creer que no tenía tendencias al mal, por diferentes escritos de la hermana White, que a veces a mi entendimiento finito y pequeño no los logro entender del todo quizás, y a veces pareciera decir que sí tenía tendencia al mal, y a otras veces pareciera decir que no tenía tendencia al mal, ¿no? Pero yo quiero inclinarme a creer que no tenía tendencia al mal, y debido a esto el diablo lo tentó pues miles de veces más fuerte que lo que nosotros puede tentarnos, precisamente por eso, ¿no? Porque era más difícil hacerlo caer en tentación, pues con más fuerza fue tentado Jesús, para que el diablo pudiese llevar al límite a Jesús y Jesús estuviese cerca de ceder a la tentación, o estuviese muy tentado a pecar, ¿no? Así como nosotros somos probados constantemente, así Jesús debía ser probado constantemente, y para que Jesús pudiese demostrar que se puede vencer la tentación con la ayuda del poder divino, dependiendo como ser humano limitado y finito y totalmente abandonado, solo con la única salvaguardia y la única esperanza puesta en la fe y en la oración y en la comunión, y en aferrarse, en que la fe se aferre a Dios para no pecar, para no ceder a la tentación. Así Jesús se sometió, fue sumiso, y como cualquier otro hombre, Jesús debía resistir, aguantar, someter sus deseos a complacer, de la complacencia propia, al yo, y guerreó contra sí mismo también para no ceder a la tentación y no ceder a pecar por culpa de las tentaciones del diablo, ¿no? Eso lo podemos ver en todos los pasajes de la Biblia, ¿no? Especialmente allá cuando Jesús es tentado en el desierto 40 días, cuando ayunó 40 días y 40 noches, es decir, en varias ocasiones Jesús tuvo que soportar grandes e indecibles dolores para soportar la tentación y no pecar, ¿no? En el Getsemaní, esa es otra de las ocasiones, cuando sudó sangre, ¿no? El diablo lo llevó al límite, la carga del pecado, del peso de todas las generaciones caía sobre él, lo estaban aplastando, lo estaban matando, y Jesús aún así resistió hasta el final y se sometió y no pecó, ¿no? En la cruz del Calvario, cuando los discípulos, cuando Pedro le decía que no fuera a la cruz, es decir, toda su vida, desde el pesebre hasta el Calvario, el diablo lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba. Hubieron ocasiones donde Jesús fue probado al máximo, que fue como fue en el desierto de la tentación y como fue con el Getsemaní y el Calvario, pero exceptuando estas tres ocasiones, toda la vida del Salvador fue una vida de continua guerra contra la tentación, de angustia, de tristeza, de dolor, de sufrimiento por soportar la presión de las tentaciones de Satanás. Pero en medio de toda esa presión y angustia, la paz del cielo, dice el deseo de todas las gentes, de Ellen White, la paz del cielo recaía sobre su corazón y sobre su rostro, de que la satisfacción de que Jesús estaba dependiendo del Padre y que estaba venciendo al diablo, aún en medio de su dolor y sufrimiento, estaba venciendo al diablo, y entonces Jesús era optimista, y a pesar del dolor, a pesar de las tentaciones de Satanás, Jesús tenía buen ánimo, y la paz se podía leer en su corazón y en su rostro. Tenía paz de Dios porque él estaba bien con Dios y él no pecaba contra Dios. Él se guardaba de pecar, y el diablo lo torturaba su alma continuamente. Desde todos los flancos posibles el diablo torturaba su alma, ya sea con su familia, ya sea con su trabajo, ya sea con la sociedad, ya sea con la iglesia, ya sea con sus discípulos, ya sea con X o Y o Z. En todas las direcciones Satanás trataba de desanimarlo y tentarlo y probarlo, y entonces Jesús, como un roble firme, se mantuvo de pie ante la tempestad, azotándolo, ¿no? Azotándolo, y Jesús soportando las terribles pruebas que el diablo le infligía a su corazón, a su carne, a su alma. Entonces, Jesús vino a demostrar eso, que es posible guardar la ley de Dios y que es mejor sufrir lo que venga a apartarse un ápice de la voluntad a la voluntad de Dios, y confiar en el amor del Padre, en que el Padre
no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, y que entre más se acerque uno a Dios y entre más comunión tenga uno con Dios, entre más esté en comunión uno con Dios, entre más lea uno de Dios, entre más escuche uno de Dios, entre más busque uno de Dios, entre más uno se postre a orar, entre más uno se postre a meditar en Jesucristo, en el Padre, en nuestro caso en Jesucristo y en el Padre también, entre más uno busque de mil y un formas el empaparse y bañarse del conocimiento de Dios, es más fácil o más llevadero aguantar y soportar las tristezas y las duras tentaciones que debemos arrostrar en nuestro gran conflicto con Satanás. Entonces Jesús, vemos cómo Él constantemente se aparta de los lugares donde Él está y se va a una montaña muy de mañana a orar en la soledad, se va al desierto a orar, se va al follaje a orar, se va a los árboles a orar, se va al césped a orar, se va a los jardines a orar, es decir, se va a solas a algún lugar, alguna colina, alguna montaña, alguna planicie, algún llano, algún lugar donde esté la naturaleza, y allí, postrado en la soledad absoluta, está intercediendo con Dios para que su alma se sostenga y para que el alma de sus amados discípulos y de su iglesia amada pueda sostenerse también en la guerra del gran conflicto contra el diablo, ¿no? Entonces, Jesús está allí postrado, llorando. Constantemente Jesús lloraba en oración y se postraba y derramaba, dice Hebreos, dice la epístola a los Hebreos, derramaba su corazón con grandes súplicas y llanto, y aprendió la obediencia, dice el apóstol en Hebreos. Aprendió la obediencia a través de la sumisión, a través de la fe, y derramando su alma en lágrimas y súplicas. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo de cómo un ser humano que necesita y depende totalmente de Dios debe acercarse al Padre para rogar por su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo habilite, para que sea apto y fuerte para contender contra el espíritu del diablo. Y entonces, cómo un ser humano puede y debe imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. Jesucristo, como ya hemos dicho en otros videos, no usó su divinidad para soportar las tentaciones, usó su humanidad única y exclusivamente. Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina Jesús no la usó, es decir, la guardó, la escondió, no la usó, y solo usó su naturaleza humana. Es decir, ¿para qué lo hizo? Pues para darnos un ejemplo a nosotros de cómo un humano debe someterse a Dios, debe buscar a Dios y debe soportar las tentaciones del diablo para no pecar. Es decir, es un ejemplo perfecto tanto para Adán como para los ángeles, como para ti, como para mí. Es un ejemplo perfecto de obediencia perfecta a la ley de Dios y de que no importa lo que se tenga que sufrir, se debe uno someter a la voluntad de Dios y soportar las tentaciones y no ceder al diablo y no ceder a Satanás. Y si duelen las tentaciones de Satanás y los ataques de él, pues hay que ir a apartarse unos momentos a solas del día a diario, y allí en la naturaleza, en la soledad, o en tu cuarto, dice Jesús, cierra tu puerta y ahí póstrate y ora al Señor y pídele con grandes lágrimas y súplicas fuerza y poder para resistir la tentación y para luchar contra el diablo y para ser su testigo, para reflejar la imagen de Jesucristo. Y entre más se contemple y más cerca estemos de Dios y más nos empapemos de Dios y más hablemos de Jesucristo y más estemos con Jesucristo y más oremos a Jesucristo y más le pidamos a Jesucristo, va a ser un poco más llevadero cada vez más este camino, esta guerra, esta lucha contra el yo y contra el diablo. Así que Jesucristo es un ejemplo a seguir en todo sentido, y Jesucristo nos enseña a descansar en los brazos sempiternos y eternos de Dios, que se extienden a nosotros cada vez que vamos y suplicamos en oración fuerza y suplicamos al Espíritu Santo. Así que cada vez que hay que apartarse para orar, para resistir la tentación y para suplicar ayuda,
y ser habilitados con el Espíritu Santo. Es decir, no nos postramos en oración cuando estamos en tentación, sino antes de entrar a la tentación, nosotros debemos ir a orar y pedir ayuda de antemano, anticipadamente, sabiendo que las tentaciones van a venir en el futuro. Es decir, nosotros diariamente vamos y nos recargamos las pilas en oración y postrados a los pies del Padre y del Hijo, pidiendo y rogando a su Espíritu Santo y rogando ayuda para soportar toda tentación de Satanás para complacer, para que Él quiere que complazcamos al yo y no debemos de negarnos el yo, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo. Es decir, eso es lo que debemos hacer y debemos de pedir ayuda constantemente para que podamos soportar las rudas tentaciones a las que estaremos expuestos. Y entonces Jesucristo es un ejemplo y un ayudador en todo esto porque Él sintió lo que tú sientes, Él sintió lo que yo siento y Él sabe la angustia que se siente y lo terrible que es el conflicto. Su naturaleza es una de las partes que más me impresiona cuando leo el deseo de todas las gentes y cuando leo también el Evangelio de Juan, porque allí Jesucristo dice, mi alma está turbada ahora, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues no, mas para esta hora ha llegado el Hijo del Hombre. Es decir, Jesucristo estaba diciendo, tengo miedo y siento dolor y no quiero beber esta copa. En el Getsemaní Jesucristo decía Jesucristo, Padre, aparte de mí esta copa, no la quiero beber, es amarga, no la quiero beber, es terrible, no la quiero, escápala, haz que yo escape, rebátela, húyela, haz que se vaya, por favor, no la quiero, me tortura. Jesucristo, la naturaleza humana de Cristo, te entiende y me entiende a mí, entiende lo duro que es el conflicto y lo horrible que se siente, pero Jesucristo, a pesar de que su naturaleza humana rehuía el gran conflicto, así como nuestra naturaleza humana rehuye el conflicto, a pesar de eso Jesucristo se mantuvo y aceptó sumiso y resignado el conflicto y lo soportó como todo un campeón y como todo un valiente, soportó la prueba y es nuestro ejemplo para que nosotros no nos quitemos del golpe, sino que nos pongamos duro y aguantemos el golpe que viene, el balde de agua fría que nos va a caer, y entonces aguantemos el dolor y supliquemos a Dios por el poder y por el Espíritu Santo para poder resistir los embates del diablo. Y finalmente dice Santiago, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque al final recibirá la corona de gloria que está preparado para aquellos que le aman, para aquellos que soportaron las tentaciones. Y después del gran conflicto recibiremos una corona no de espinas, sino de gloria y de inmortalidad. Y entonces en medio de las súplicas y en medio de la oración diaria que debemos hacer al Padre para pedir poder y sabiduría y poder para resistir las tentaciones, nosotros deberíamos de ser refrigerados y deberíamos descansar en la oración. Es decir, el conflicto es pesado y es cansado, y entonces como es cansado y nuestra alma está cansada, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aprendamos humildad, aprendamos mansedumbre, sirvamos a la gente y nuestra alma hallará refrigerio, pequeños lapsos de refrigerio donde descansar. Y entonces, cuando sirvamos a la gente y también cuando estemos en oración pidiendo ayuda y súplica, nuestro corazón descansará en Dios para poder resistir. Y entonces, en medio del conflicto y en medio del tumulto y en medio de la gente y en medio de tantas cosas que pasan alrededor de nuestra vida, en medio de tanto trabajo, en medio de tanto estrés, en medio de tantos problemas, el hecho de apartarse a solas en la naturaleza y postrarse a los pies de Dios y escuchar y sentir la naturaleza y escuchar el silencio y derramar nuestras súplicas a Dios, eso hará que nuestra alma descanse y se refrigere y se recupere para el siguiente día o para regresar al gran conflicto de la vida cotidiana. Es decir, necesitamos ir a descansar todos los días a los pies del Salvador y a los pies del Padre a solas, en la soledad,
y ahí derramar nuestra alma y ahí recuperar fuerzas y pedir más fuerzas para volver al conflicto de la vida cotidiana. Entonces, es lo que debemos hacer, es lo que hacía Jesucristo. Y Jesucristo, su conflicto era tan grande y era tan horrible y tan espantoso y tan fuerte que Jesucristo prefería no dormir para estar orándole a Dios y pidiéndole fuerza y ayuda y descanso a su alma, y se pasaba noches en vela en oración pidiéndole al Padre poder. Entonces, Jesucristo es nuestro ayudador en este sentido, y entre más tiempo, como ya he dicho, estemos a solas con Dios, estudiemos de Dios, nos empapemos de Dios, entre más tiempo estemos con Dios y buscando a Dios, más nuestra alma podrá descansar y fortalecerse. Así que yo sé que es difícil hacerse tiempo para predicar, para trabajar y para estar con Dios, pero entre más estemos cerca de Dios, es más fácil, es un poco más llevadera la cosa. Así que démosle prioridad al descanso en Dios, a buscar el rostro de Dios, es lo más importante, porque si nosotros nos la pasamos predique y predique y predique y no le dedicamos tiempo a Dios, nuestra alma se va a agotar, se va a secar y vamos a fracasar en el conflicto. Debemos de refugiarnos en Dios y pedir fuerza y darle prioridad a esta comunión con Dios y darle prioridad a nuestra vida cotidiana, al trabajo de nuestra vida cotidiana, porque se predica mejor siendo ejemplo y trabajando fielmente y haciendo las cosas bien, y aparte estando en comunión con Dios, que hablando y hablando miles de sermones todo el día. Es decir, es más eficaz eso. Es más eficaz ser fiel en el trabajo, en la casa y en la escuela, y aparte en la comunión con Dios, que estando hable y hable sermones, ¿no? Así que me hice unos 22, 23 minutos de espacio para yo poder hablarles acerca de este tema, y ojalá que pueda servirles y que Jesucristo pueda ser nuestro ayudador en este sentido y podamos volcar nuestra alma a Dios pidiéndole fortaleza para soportar la tentación de Satanás. Amigos, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo, denle like, suscríbanse. Muchas gracias. Espero que Jesucristo pueda estar con ustedes y ayudarles en medio de su gran conflicto, y que Jesucristo pueda socorrerlos y que pronto que Él pueda venir a salvarnos y pueda llevarnos por fin a casa y llevarnos en sus brazos eternos a través de este gran conflicto y darnos descanso momentáneo aquí y darnos descanso eterno allá en la patria celestial, donde descansará nuestra alma de todo este conflicto. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga.